Shalom, Bezrat Hashem, vamos a continuar con el quinto shiur de Parashat Trumá. Nos cuenta la Torá con respecto al Mizbeach, el Mizbeach Hachitzon, el Mizbeach externo, el que estaba fuera del Mishkan, estaba en el patio, en la carpa del Mishkan, como quien dice, y después vamos a ver al final que estaba rodeado el Mishkan, también estaba rodeado todo el sector, y en la parte de afuera del Mishkan estaba este Mizbeach que estamos hablando ahora. Este Mizbeach estaba hecho de atzei shitim, de maderas de shitim, y era hueco por dentro, solamente las maderas estaba hueco por dentro, y tenía 4 puntas de una ma a la ma. Estas puntas se divertía sangre o distintos trabajos que ya en su momento vamos a ver, y se llenaba de tierra, como dijimos en Parashat Yitro, Mizbeach Adamá, se llenaba de tierra para que los Kohanim trabajen en la parte superior del Mizbeach, y cuando se llevaba de un lugar al otro en el desierto se vaciaba y se lo llevaba. La altura que está explícita en el pasuk es 3 amot de altura, pero hay discusión en los Jajamim si eran 3 amot realmente o que eran 10 amot, y hay que ver cómo estudia cada uno el versículo. Tenían 5 amot de ancho y de largo, la altura era, dijimos, o 3 amot o 10 amot. Habían elementos que pertenecían a este altar, los cuales eran el sir. Habían sir que eran como si fueran unas ollas, las cuales se usaban para las cenizas que se producían de los korbanot, de los sacrificios, se vertían en esas ollas y se llevaban a cierto lugar especial, que ya también veremos en su momento. Después habían mizrakot, eran ciertas tazas, las cuales con esas tazas se recibía la sangre de los sacrificios y se lo llevaba hasta el altar y se vertía la sangre en el altar, que es, como sabemos, el trabajo principal. Hay 4 trabajos fundamentales en cada sacrificio, ya veremos en su momento. Es el trabajo fundamental, el cual produce la gracia en los ojos de Hashem, es el vertir la sangre en el Mizbeach. Era con estas mizrakot, eran ciertas tazas especiales, y había mazlegot, eran como si fueran unos tenedores con unos elementos con punta que servían para dar vuelta los sacrificios, los miembros de los sacrificios que se subían al altar, para que se puedan quemar más rápido. Y también habían mahtot eran ciertas palas, las cuales tenían paredes, ¿sí? Eran unas palas las cuales eran para llevar los carbones. Los gehalim se llevaban del altar externo, se los llevaban para adentro, para el Mizbeach Apnimi, el Mizbeach que estaba dentro del Mishkan, que ya veremos en su momento, y ahí se hacía un ktoret, y era uno de los trabajos que se hacían todos los días en el Mizbeach interno, dentro del Mishkan. Todas estas cosas que dijimos, las tazas, las ollas, el tenedor, para así llamarlo, y las palas, eran todas hechas de bronce. El Mizbeach por sí mismo también estaba cubierto por bronce, y eso es porque en el pasuk hay una comparación entre el bronce, entre el nehoyet y la azut mestach es caradurez, para lejaper, para expiar sobre el pecado de caradurez. Entonces nosotros traemos los korbanot, los subíamos, los sacrificios a este altar que estaba todo bañado en bronce. Repetimos que Bezrat Hashem vamos a hacer shurim especiales en los cuales vamos a explicar con dibujos y cuadros en forma más particular cada uno de los utensilios y instrumentos que había en el Mishkan, explicando mejor cada una de las opiniones, y Bezrat Hashem también los secretos hasta donde nosotros podamos, lo que está escrito en los comentaristas. Bezrat Hashem. Después nos cuenta la Torá que este Mizbeach tenía un mihbar era cierta red de bronce también, la cual dividía entre la parte superior e inferior del Mizbeach, porque hay sacrificios en los cuales la sangre tiene que ser vertida en la parte superior, y hay algunos sacrificios que tienen que ser en la parte inferior. Esta red de bronce marcaba la mitad del Mizbeach. Hay quienes dicen que venía para adornar, y hay quienes dicen que esta era cierta red la cual recibía los miembros que se caían del altar o carbones que se caían del altar. Entonces los Kohanim los agarraban de ahí y los volvían a subir. En esta red de bronce tenían 4 anillos en los cuales pasaban los badim. Los badim eran los palos, los cuales, como dijimos en el Shulchan, con eso se llevaba el Mizbeach de un lugar al otro. Estaban también bañados en bronce.
y cuando se trasladaba el Mizbeach de un lugar al otro, se vaciaba la tierra y se lo volvía a llenar de tierra cuando llegaba al lugar donde tenían que estacionar en el desierto. Después nos cuenta la Torá con respecto a el Hatzer. El Hatzer es la carpa, es decir, tenemos el Mishkan en la mitad y tenemos todo alrededor. Ahora vamos a ver las medidas por arriba, pero de todas maneras todo alrededor también estaba tapado, todo un sector cercado, y eso es lo que se llama el Hatzer a Mishkan. Y en este Hatzer, en este patio, hasta ahí es donde estaba el Mizbeach que estamos hablando, el Mizbeach externo. De todas maneras, las medidas de este patio, de esta carpa, no es un patio, porque el patio por lo general está pegado a la casa. Acá el Mishkan estaba en la mitad de este Hatzer. De todas maneras, estaba hecho, teníamos del lado derecho e izquierdo, Tzafón y Darom, norte y sur. Teníamos un largo de 100 amot, los cuales estaban tapados por unas redes de lino. Con cada uno de estos lados, derecho e izquierdo, habían 20 amudim, 20 pilares, los cuales estos 20 pilares estaban... El pilar por sí mismo no está explícito de qué eran. Hay quienes dicen que eran de bronce o de madera. No es tan importante ahora, que en los shiurim que expliquemos vamos a explicar mejor. De todas maneras, lo que sí está claro en los versículos es que las bases de estos pilares acá sí eran de bronce. Acá ya no eran ni de oro ni de plata, las bases acá eran de bronce y tenían ciertas vavim, ciertos ganchitos arriba de plata, y también tenía como unos adornos alrededor de la amud, los amudim. Estos pilares tenían unas tiras también de kesef, de plata, eran 20 de cada lado, y un largo, y estas redes de lino que dijimos, las cuales formaban 100 amot de largo. Después, del lado oeste, teníamos lo que sería el ancho de este Hatzer Mishkan, eran 50 amot. Acá teníamos 10 amudim, 10 pilares, también de la misma manera, con las bases de bronce. Y en la parte principal, en la entrada a este Hatzer, lo que es paralelo, que si la persona sigue caminando derecho llega a la entrada del Mishkan, hasta ahí era también 50 metros el ancho. Sale que todo el Hatzer era 50 amá por 100 amá. Ahora los 50 atrás estaban totalmente tapados, y los 50 primeros tenían de los dos costados 15 amot de la misma manera con estas redes de lino, y eso forma 30, y los otros 20 estaban ahí. Ahí sí ya no era solamente de lino, sino que era como si fuera una tela importante, que todo lo de los 100 y 50 era como una red con agujeros en la mitad, entrelazados, así como si fuera una red de pescadores. Y estos 20 que nos queda en la entrada al Hatzer, eso sí estaba hecho de lino y de tzemer de lana, tjelet, argamán y tolat shani, como vimos también en las tapas de arriba del Mishkan. Tenían también una forma, pero acá no era como dijimos en las otras ocasiones, que de un lado era una figura y del otro lado otra figura, sino que acá era Maaser Rokem, de los dos lados tenía la misma figura. Y bueno, y esto es más o menos por arriba, de maneras que tenemos, con esto concluimos la parashá, y tenemos entonces el dibujo ahora claro, que estaba el Mishkan en la mitad de un Hatzer, de este patio, de esta carpa, la cual eran 100 amá por 50 amá, y el Mishkan con todas las detalles que vimos. Aprendimos también sobre la menorá, y aprendimos también con respecto al Shulchan, y por supuesto con el Aron HaKodesh adentro en el Kodesh HaKodashim. Besat Hashem, en el próximo shiur vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos, y repetimos que Besat Hashem en los shiurim en forma más específica y particular vamos a explicar mucho más detallado cada cosa con dibujos y cuadros. Besat Hashem, Brajá Be'atzlajá.